Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dania García y en esta ocasión es una colaboración pagada con la app Artist Assist App, que es una app muy útil para artistas para mejorar tu proceso creativo y realmente a mí me ha funcionado bastante bien y te la quiero mostrar. A lo largo de este video te voy a estar mostrando las utilidades o las funciones que tiene, que son bastantes, entonces ojalá te puedas quedar hasta el último para que no te pierdas de ningún detalle. Artist Assist App te ayuda a mezclar colores de la imagen de referencia que quieras pintar, analizar valores tonales, convertir fotos en trazos, pintar con paletas de color limitadas y mucho más. En este video veremos todas las funciones y cómo lo puedes adaptar a lo que quieras pintar. En esta función de conjunto de colores puedes agregar la paleta de color que utilizas. Podrás encontrar distintos medios y marcas para que puedas adaptarlos de una manera fidedigna. Puedes encontrar acuarela, wash, óleo, entre otros medios. En este apartado podrás encontrar las distintas marcas del medio que seleccionaste. En este caso yo voy a utilizar acuarela y puedo encontrar las acuarelas Wynaites que utilizo. También miré que estaban Winsor & Newton y casi todas las marcas de acuarela que yo conozco. Y si tú tienes una paleta personalizada, la puedes agregar en esta sección. Yo en este caso tengo 12 colores de acuarela Wynaites, así que los fui agregando personalmente todos estos colores. Puedes agregar la imagen de referencia que tú quieras pintar. Después te vas a selector de color. Acá está una opción súper interesante que es donde vas a encontrar todas las mezclas que puedes hacer. Puedes darle clic a un sector de la imagen de referencia y te van a dar las posibles combinaciones respecto a la paleta de color que tú ya pusiste en la primera sección. Entonces esto está súper interesante para aquellos que todavía no están muy familiarizados con la mezcla de colores. Aquí te da las proporciones y distintas opciones que puedes utilizar. En paleta vas a poder guardar todas las combinaciones de color que sacaste de tu estudio de color en la imagen de referencia. Puedes guardar las combinaciones que sean y que quieras combinar después. Antes de comenzar con la acuarela me gustaría empezar con esta función llamada contorno, donde te genera un dibujo para que lo puedas trazar sin problema en tu hoja o imprimir. Tiene dos funciones, que es rápido y el otro de calidad, que tiene un poco más de detalle. Esta función es muy buena ya que algunos pueden no sentirse muy seguros en dibujar a partir de una foto real, así que esta te genera un trazo que puedes seguir. A partir de este trazo voy a comenzar a dibujar con la ayuda de esta función. Aquí en selector de color voy a ver las combinaciones de color que quiero hacer en algunas zonas para comenzar a pintar. Estas funciones son muy intuitivas y funcionan muy bien para crear las combinaciones lo más exactamente posibles a la imagen de referencia. El balance de los valores tonales son muy importantes y se usan para captar la luz y la sombra de un objeto. Esta app te enseña cómo crear contraste y profundidad a tus pinturas y que luzcan realistas. Aquí agregué una imagen en escala de grises para que vean cómo quedó la acuarela, donde aún en escala de grises puedes ver la profundidad y el contraste que se generan gracias a esta guía, que a veces esta parte puede ser complicada.
Una de las cosas que más me preguntan es cómo simplificar. Aquí puedes encontrar una solución para reducir el detalle y enfocarnos en las grandes formas y proporciones. Tienes la opción de escoger qué tanto quieres simplificar. Puede ser de poco hasta lo más grande. Entonces acá le puedes ir moviendo a qué es lo que tú necesitas. Aquí tienes otra opción que es trabajar con una paleta delimitada. Tú puedes ponerle un color, seleccionar 2 colores, 3 colores o los que tú quieras. Al ladito te da la imagen preliminar, que es cómo va a quedar más o menos tu acuarela si los haces con los colores que seleccionaste. También está esta opción bastante interesante, que es poner la imagen de referencia a distintos estilos con distintos artistas. La verdad, esta es una función bastante curada o de juego que puedes usar y que puedes adaptar tu pintura a estos diferentes estilos. Y así ha quedado esta acuarela utilizando todas las funciones de Artist Assist App. Ojalá te haya gustado muchísimo esta app, realmente es bastante útil, tiene un montón de funciones y te dejo acá abajo todos los detalles para que tú la puedas descargar, te puedas unir a la suscripción y puedas disfrutar de todas estas funciones que son bastante útiles para al momento de estar pintando y no complicarte demasiado la existencia si aún eres principiante o si estás conociendo sobre mezclas de colores y quieres aprender a hacerlo. Te invito a darle clic a los enlaces, explorar la app y bueno, nos vemos en otro video y muchas gracias Artist Assist App. Bye.